todos esos mitos de venga va, este año sí, empiezo otra vez. ¿Qué pasa el 1 de enero, no? Para que nos levantemos y digamos, no, este año sí o sí, ¿no? Empezábamos a exigirnos, a ponernos una lista de tareas de todo lo que quizá el año pasado no pudimos hacer o nos quedó pendiente. Necesitamos encontrar siempre el cambio constante, la mejoría, nuestra mejor versión, un discurso interno que no para y que nos va repitiendo lo que nos falta, ¿no? Es que parece que hay algo en nosotros que no esté bien. Cuando lo hacemos desde esa exigencia, desde ese tengo, debo, qué, pues está muy lejos del cuidarnos. La importancia de ser realista con uno mismo desde un punto de cariño. ¿Dónde ponemos nuestra valía, ¿no? En cuánto deporte hacemos, o en si vamos al gym o no, si me he apuntado a la clase de cerámica, si he aprendido 50 idiomas, sí. Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Un domingo más, que no es un domingo cualquiera, es el primer domingo del 2026. Volvemos a estar juntas en este espacio y de verdad no sabéis la ilusión que me hace y espero de corazón de entrada que hayáis empezado el 2026 pues de la mejor manera posible. Y de eso justo vamos a hablar hoy, de empezar el año sin exigencias, de que pues al final me doy cuenta de que cuando empieza el año muchas de nosotras, ¿no?, pensamos en todos esos objetivos, todos esos propósitos y todas las cosas increíbles que queremos hacer a lo largo del año, pero cómo esto muchas veces se convierte muy lejos de ser algo positivo en muchísima exigencia, en muchísima culpa y en muchísimo malestar. Y cómo encontramos el equilibrio, ¿no?, entre tanta exigencia y ponernos propósitos, porque si no parece que la vida no avanza, ¿no? Y para el podcast de hoy estoy con una compañera que además es la primera vez que grabamos juntas, que ahora os voy a presentar, pero es que antes, solo porque estamos empezando el año, quiero daros las gracias infinitas de corazón por todas las personas que nos escuchasteis en 2025, que parece que fue hace muchísimo tiempo, pero hace apenas 3 semanas, y cuando estábamos cerrando el año y me daba cuenta de que el año pasado nos habéis escuchado 2,6 millones de personas. Es que de verdad os juro que no me lo creo también porque pienso y recuerdo con mucho cariño y mucha nostalgia cómo empezó este podcast, cuando yo vivía en una furgoneta y empezábamos a grabar, cuando este podcast se escuchaba mal y a pesar de escucharse mal, nos escuchabais, que a mí me parecía un milagro. Y aquí estamos gracias a vosotras, a estar ahí apoyándonos todos los domingos durante tanto tiempo, durante tantos episodios. Así que gracias de corazón, eso es todo lo que me nace deciros para empezar. Espero que este 2026 os traigan temas tan interesantes como lo que hemos traído hasta ahora. Y ya por último, gracias también, por supuesto, a todas las personas que habéis confiado en nosotras para acompañaros, ¿no?, tanto en terapia online como presencial en nuestros centros de Barcelona y de Madrid. En concreto, sois 7.108 personas las que el año pasado os confiasteis en nosotras para que os acompañáramos y o sea, me emociona mucho, de verdad. Así que gracias, espero que este año podamos seguir acompañándoos a muchas de vosotras. Y ahora sí, quiero presentaros a mi compañera Claudia. Ella es psicóloga del equipo online y estamos aquí para hablar de autoexigencia, propósitos y cosas. Buenos días. Hola Yaiza, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, con muchas ganas también de empezar y de hablar contigo hoy. Qué guay. Pues vamos a empezar desde el principio y es que podamos hablar de por qué nos ponemos tantos propósitos cuando empieza el año, ¿no? ¿Qué pasa para que empecemos el año y tengamos como la necesidad de hacernos listas infinitas de cosas que queremos hacer? Sí, y qué gran tema el empezar el año, ¿no? Como que parece que es una oportunidad también para volver a empezar, vienen todos esos mitos de venga va, este año sí, empiezo otra vez, empiezo de cero. Y creo que desde ahí, sin querer, empezamos todo esto que dices tú, ¿no? Como a exigirnos, a ponernos una lista de tareas de todo lo que quizá el año pasado no pudimos hacer o nos quedó pendiente. Entonces, sin querer, el año nuevo es como un disparador directo a las exigencias. Y qué complicado también el gestionar todo esto, porque creo que yo creo que estoy muy de acuerdo con el poder proponerte cosas y tener metas, y qué importante también es a nivel terapéutico saber y tener un caminito hacia dónde ir. Pero ¿qué pasa cuando esto ya no es una meta que quiero
que quiero conseguir o que me quiero proponer y pasa a ser algo que me persigue, ¿no? Y algo que pasa a ser como un juicio interno, ¿no? Porque muchas veces la exigencia funciona desde ahí, desde esa voz que a mí me va diciendo lo que se supone que tengo que hacer, lo que se supone que está bien, que está mal, que cada uno tenemos, yo lo digo así en terapia, como un juez que va dictaminando, ¿no? Y que en este año nuevo, pues eso, parece que es la oportunidad perfecta para que ese juez nos diga, oye, pues mira, te has equivocado en esto, esto y esto, y tienes que empezar a hacer esto, esto y lo otro, ¿no? Como si fuésemos un poco incluso robots a veces. Tal cual. De hecho, fíjate que te escucho y pienso, siento que cuando nos ponemos algunas metas, propósitos, objetivos que nos ayudan a llevar un camino hacia dónde queremos ir, desde incluso la parte como más terapéutica, más honesta con nosotras, creo que ahí hay cuidados, pero hacia nosotras mismas, ¿no? Pero cuando lo hacemos desde esa exigencia, desde ese tengo, debo, qué, está muy lejos del cuidarnos, al contrario, como que nos estamos descuidando y en qué lugar nos estamos colocando, ¿no? Exacto, es como un discurso interno que no para y que nos va repitiendo lo que nos falta, ¿no? Es que parece que hay algo en nosotros que no esté bien. Nunca es suficiente, Que ¿no? nunca es suficiente. Pero yo te pregunto, Claudia, si lo voy a poner muy entre comillas, aunque no me estén viendo, o sí, no sé, pero pongo muchas comillas, ¿no? Aunque no esté bien ponernos estos propósitos y todo esto, ¿no? Por la exigencia que esto puede implicarnos, ¿por qué lo hacemos? O sea, ¿qué pasa el 1 de enero, ¿no? Para que nos levantemos y digamos, no, este año, sí o sí, ¿no? Como si hubiera algo, fíjate, como algo, cierta mirada infantil hacia la vida, porque no va a pasar nada el 1 de enero a las 9 de la mañana versus el 31 de enero a las 12 de la noche, ¿no? Entonces, pero aún así hay como cierta fe, esperanza, ¿no? En que eso tiene que pasar porque ya es un año nuevo. Sí, y fíjate que mientras tú me decías eso, a mí me venía la palabra productividad todo el rato. Como vivimos en una sociedad que necesitamos encontrar siempre el cambio constante, la mejoría, nuestra mejor versión. Y entonces de ahí nace esa necesidad de ponerme tareas, de ponerme propósitos, de perseguir ese objetivo y esa cosa que no estoy haciendo bien o que creo que la sociedad me dice que no estoy haciendo bien. Y entonces pues entramos en todo este ciclo un poco de ser productivo, sentir que hago las cosas y me siento bien, ¿no? Y entramos como en toda esa cadena también de malestar, bueno, pues de no saber hasta qué punto tengo que parar y hasta qué punto tengo que buscar como el siguiente paso. Y a mí esto también me conecta mucho, esto que decías del año nuevo, con el invisibilizar todo lo que yo he estado haciendo, ¿no? Tú me decías, claro, venga, 1 de enero vuelvo a empezar, borrón y cuenta nueva, que también es una frase que decimos y que se escucha muchísimo. Pero ¿qué pasa con todo lo que yo he aprendido este año? Y aunque no haya conseguido ciertos objetivos o ciertos propósitos, ¿dónde queda todo lo que yo sí me llevo de este año? Aunque sea un dolor, aunque sea un proceso emocional complicado, porque al final, para mí esa parte humana que vive, que siente y que, bueno, va procesando como puede, es la parte también importante y la que queda más invisible en toda esta exigencia y en ese juez. Sí, de hecho creo que son menos las personas, ¿no? que apreciamos o valoramos de nosotras el haber andado un camino, ¿no? Que nos haya hecho como ir integrando de alguna forma pues, el dolor o aprender a ser más compasivas. Tiene más que ver con otro tipo de cosas, dónde ponemos nuestra valía, ¿no? En cuánto deporte hacemos o en cuántas pasos andamos, o en si vamos al gym o no, si me he apuntado a la clase de cerámica, si he aprendido 50 idiomas, sí. Pero todo lo que tiene que ver con el self, ¿no? Claro. Queda como... eso no. Claro. Lo importante es conseguir, lo importante es logros, éxitos, ¿no? Y eso también puede ir a veces muy conectado con el reconocimiento de uno mismo, ¿no? Con el sentir que si hago esto, pues quizá me voy a sentir más aceptada, más querida, ¿no? Lo que me decías me resonaba con esto, que muchas veces
solo por ser y estar y procesar no es suficiente y no me siento válida. Tengo que conseguir llegar a X punto. Y de hecho, tenía aquí apuntado, ¿no? ¿Por qué parece que no tenemos permiso de empezar el año exactamente igual de cómo lo hemos terminado, ¿no? ¿Sabes esa cosa de...? Porque yo siento que incluso en no tener propósitos o en no tener objetivos hay cierta culpa, ¿no? Me conecta como con esa cosa de ¿será que hay algo malo en mí que yo no tengo pensado hacer más que sobrevivir este año, ¿no? ¿Hay algo malo en mí que no me estoy haciendo esa lista de cosas que quiero conseguir? Claro, es que no dejamos espacio para la autocompasión y para el descanso. Es que al final es eso, parece que seguir como estamos no es válido, no es suficiente. Y entonces, claro, entramos en un automachaque de qué ha fallado, qué debería estar haciendo, qué me falta, ¿no? Y desde ahí entra toda esa culpa que hablabas tú, que cuanto más me exijo, entramos un poco en ese ciclo de la exigencia que llamamos también en terapia, que es un poco esto, yo me propongo algo, luego voy y me llegan todas mis frustraciones, esa ansiedad, ese agobio por esto que quiero conseguir, que puede generar mucha fatiga, tanto física como mental, y puede llevar a un abandono, ¿no? Que también creo que es otro tema, que a veces por exigirnos tanto no nos damos cuenta y paradójicamente nos lleva eso a dejar ese propósito, ese tema, ese objetivo. Y de ahí aparece lo que tú decías de la culpa, del nunca consigo nada, el automachaque, el castigo también, de por qué no soy suficientemente exigente con esto, ¿no? Y luego de ahí pues cerramos el ciclo y digo, pues como no he conseguido esto, voy a exigirme todavía más y voy a volver, ¿no? Como a machacarme para conseguir ese objetivo. Y yo te escucho y pienso, genial, ese es el síntoma, ¿no? Así es como brota o como florece o como aparece, ¿no? Algo que para mí es como un indicador de algo que es subyacente, como que es mucho más profundo, ¿no? ¿Qué nos lleva a exigirnos tanto? O sea, ¿qué hay debajo de ese iceberg, de ese estar exigiéndome? Porque no siento que ningún bebé nazca con la necesidad de exigirse nada. Claro. En plan, pues todo lo que tiene que hacer es mear, cagar, comer. Quiero decir. Sí. Entonces, ¿qué pasa debajo de todo eso para que lleguemos a ese lugar en nuestro yo adulto? Mira, pues me parece una pregunta súper interesante, porque es que hay tantas cosas que no nos damos cuenta que influyen en esa exigencia y en ese diálogo interno automachacante, que es muy difícil quizá poner el foco en una causa concreta. Pero a mí, una de las cosas que más me resuena cuando me hablas de esto son todo el tema de la infancia, de los modelos familiares, sí que puede haber una parte de mí que pueda tener una tendencia a ser exigente, que pueda formar parte de mi personalidad, de mi tendencia más ansiosa, ¿no? Y sí que puede haber algún componente más individual, que también, ojo, desculpabilicémonos de esto, porque la realidad es que sí, puede haber una parte individual, pero hay otra parte externa que puede influir muchísimo, que es desde el modelo familiar, lo que a mí se me ha educado y se me ha inculcado que tengo que hacer o que debería hacer para conseguir un éxito, un logro, toda la parte también sociocultural, las normas socioculturales, las redes, la presión social, ¿no? Hay toda una parte mucho más macro en todo esto. Así que, bueno, yo creo que confluyen estas dos como grandes variables, ¿no? La parte más individual, que sí, que tiene un peso, pero sobre todo lo que nos va dictaminando sin querer la sociedad, y aunque no sea la familia directamente, pero hay una parte ahí más inconsciente que afecta directamente a la valía de uno mismo y que se coloca como desde una exigencia, desde si consigo esto, pues a lo mejor me aceptan, ¿no? Y a lo mejor me siento más válida en cualquier ámbito realmente.
No sé si se me entiende. 100%, de hecho por eso pensaba, ¿no? Ahí es donde está realmente, entiendo, la motivación humana, ¿no? De poder tener ciertas cosas que me acerquen a esa mejor versión, que yo ya me cago en la mejor versión, que es que lo detesto, que es Totalmente. que no pugmes, ya te digo, ¿sabes? Porque el verdadero trabajo o para mí el camino terapéutico, ¿no? Es poder encontrar qué hay debajo de eso o qué ocurre cuando eso no está, ¿no? Cómo construyo mi ser, lo que soy como ser sin más, a pesar de que todo eso no esté. Y ahí es donde yo siento que está el verdadero trabajo, desde donde podemos construir propósitos, metas, porque ahí es donde yo siento que puede dar espacio a la autocompasión y a los propósitos y las metas honestas. Si no es como capas de cosas que debo y que tengo, pero ni siquiera sé muy bien por qué lo tengo o lo debo hacer. Exacto, la importancia de escucharse y de entender dónde están las necesidades de cada uno. Y lo que decíamos antes, ¿no? De si yo este año necesito empezar el año así, porque tenía unos propósitos que veo que no se han cumplido y ostras, me siento mal conmigo misma, pero empiezo el año y ya, pues también está bien. Y no hace falta tener este discurso de tengo que, es de debería, tendría que hacer esto, tendría que hacer lo otro, porque al final todos somos válidos en el punto en el que estamos. Y te lo cojo un poco desde ahí, desde el qué importante es escucharse y entender qué es lo que voy necesitando. Que con esto no quiero decir que no nos propongamos objetivos, pero si yo pues siento que tendría que, no lo sé, como hacer más deporte, pero estoy en un momento vital en el que estoy pasando por un problema familiar, por un, yo qué sé, por un problema en el trabajo, por una mudanza, por un duelo, cualquier cosita que todos podemos estar pasando, pues cómo voy a estar pensando en esto que no he hecho, ¿no? Y ese juez que no me deja descansar y me dice que tendría que estar yendo más al gimnasio, ¿no? Como que he desconectado de mí, ¿no? Sin Es que no, querer. me río, porque es que consejo tengo, Que para mí no pero para tengo. mí no tengo. Porque, mira, antes te contaba, justo me acabo de mudar hace nada, pues 3 meses, el 3 de octubre nos mudamos. Y yo hace como 3 años que incorporé el hábito del deporte en mi vida. Llegó por un motivo de salud donde pues aprendí otras formas de cuidarme. Y, y me mudé. Es que no había manera de que fuera al gym. No había manera, no había manera. He estado 3 meses machacándome heavy, pero heavy, ¿eh? En plan, Yaiza, no estás bien. O sea, pero sentía una culpa y me alegra mucho que hayas dicho eso, porque me pasó como esa cosa de volver un poquito a ese lugar más compasivo, de decir, bueno, Yaiza, te acabas de mudar, estás en una ciudad nueva, estás acomodándote, está bien que no te apetezca, estás también cerrando el año, esos últimos 2-3 meses del año que se mueven muchas cosas a nivel personal, a nivel proyecto, pero me ha costado mucho ese recordarme a mí misma que mi contexto influye en lo que hago y en lo que me pasa, ¿no? Y yo pienso, joe, si me pasa esto, habiéndome trabajado mucho, quiero decir, con 7 años de terapia a la espalda, pues me imagino y recuerdo a esa Yaiza de hace muchos años de cómo lo debía de vivir. Claro. Con tanta presión y con tanto juicio, ¿no? Uh-huh. El conseguir o no conseguir las cosas, no teniendo en cuenta el Claro. contexto en el que estamos. Claro, y que eso no quiere decir que no tengas o que no puedas hacer más deporte y que no puedas ir al gimnasio. Porque yo no estoy diciendo, ay, pues escúchate y no lo hagas y deja todos tus propósitos, ¿no? Ojo, tampoco estamos yéndonos al otro extremo, que también esto lo hace mucho la exigencia, ¿no? Como o me exijo o me abandono y ya no voy y da igual y nunca lo voy a conseguir, ¿no? Sin querer. No estamos diciendo, yo creo, esto, sino más el ostras, pues hoy no puedo. O, a ver cómo estoy hoy, pues quizá estoy cansada y no me apetece meterme 1 hora de body pump, ¿no? Me apetece descansar y ponerme una peli. Bueno, vale, pero mañana lo puedo volver a intentar. Y yo te escucho y digo, muy bien,
muy bonito, pero ¿cómo sé yo? Bueno, no yo, nosotras. ¿Cómo sabes en qué momento te está flaqueando la pereza? No esa cosa de me he abandonado, ¿sabes? Y yo me quiero convencer contándome el storytelling de, bueno, yo me cuido como puedo, mañana, Ya, el mañana no voy. autoengaño que está ahí. Sí. Y cuando verdaderamente lo estás haciendo desde un lugar compasivo de hoy es todo lo que puedo hacer. ¿Cuáles son las señales, ¿no? que yo puedo leer en mí para saber? Pues es una súper pregunta, porque realmente es que, ¿qué razón tienes? ¿No? Hay una parte de nosotros que a veces tira más por pereza, de, pues ya lo haré mañana. Mira, yo te diría que es un poco la importancia de entender qué pasa si esto no lo hago hoy, ¿no? Porque si ya hay una parte de mí que veo que se ponen muchas excusas, que no es que hoy no me apetezca y ya, sino que llevo unas semanas posponiendo esto y no me siento conectada con esto que me estoy proponiendo, entonces ahí lo siento, pero van a empezar a salir síntomas, va a empezar a salir la pereza, va a empezar a salir la fatiga también mental de, hoy tengo que ir al gimnasio, entonces me tengo que preparar con esto, con lo otro, ¿no? Y puede aparecer, bueno, yo te diría que un conjunto de síntomas que sin querer ya acaban generando ese abandono, porque quizá no es un propósito que esté tan conectado con lo que tú necesitas ahora. ¿Me explico? O sea, que muchas veces no es tanto el me estoy autoengañando o no, porque al final eso solo lo sabe una misma y cada uno tiene su contexto, pero yo sí que te diría el escuchar realmente por qué me está apareciendo esta pereza ahora, qué me está queriendo decir mi cuerpo con esto de que no quiero hacer esto, porque quizá también es un mensaje. Y de hecho, con esto que has dicho me lleva a otro tema, que es cuánto de nosotras hay en aquello que nos proponemos y cuánto hay de lo que de alguna manera la sociedad, ¿no? Nos contaminamos o nos contagiamos de nuestro círculo, de nuestro contexto, porque hay veces que yo qué sé, ahora no me ha pasado, pero quiero aprender italiano, hacer 5 sesiones de torno, de cerámica de torno, hacer 7 viajes, no sé, cosas que luego digo, pues si yo en verdad no quería hacer esto. No nos damos cuenta y estamos haciendo justo lo que se supone que. Es que de ahí a mí me conecta con esto, con la comparación con los demás, con perseguir esta mejor versión que nos vende también la sociedad, que cada uno tiene su mejor versión de lo que es ideal, que tampoco vamos a entrar ahí, pero yo qué sé, entras en redes sociales y ves el típico vídeo de me levanto a las 5 de la mañana, hago esto, luego me voy al gimnasio, luego hago journaling, ¿no? Como que estoy en todo y lo hago todo. Que sí, que te puede ayudar, pero va conectado con lo que tú necesitas, va conectado con lo que estás, con el punto vital en el que estás, porque a mí a lo mejor, oye, pues a mí me encanta dormir y no me apetece levantarme a las 5 de la mañana, aunque sepa que me puede servir muchísimo a nivel de salud o a nivel de desconexión, lo que sea, ¿no? Pero lo que dices. Pero fíjate cómo hay ciertas cosas que socialmente se entiende como coolness, ¿no? En plan, pues ahora hay que escribir, hay que meditar, hay que andar, hay que hacer pilates, porque si ahora no haces pilates reformer eres una pringada de manual. Entonces llega un momento donde dices, tío, pues es que a lo mejor quiero hacer karate y tocarme el toto los sábados por la mañana. No quiero hacer nada de esto, no quiero hacer journaling, o sea, qué decir. Pero como hay como ciertas cosas que también, siento también que desde lo propio social hay cosas que dicen de nosotras, ¿no? Es que dice de ti que tú los sábados por la mañana te vas a hacer pilates reformer con tus amigas. Entonces, como también dice de mí, hay partes que ni siquiera me pregunto muy bien si es lo que yo quiero, simplemente sé que yo quiero formar parte de esto que significa, claro, ¿sabes? La necesidad de pertenencia, sí, Total. Sí, y de encajar. Pero fíjate que a mí de esto me venía muy también a la mente la parte de la identidad, que qué importante es conocerse a una misma y saber un poco qué es con lo que yo vibro, con lo que yo conecto, que no quiere decir que no me pueda ir, lo que tú dices, un fin de hacer pilates y un retiro, y claro que sí, pero es que la parte también de las diferencias individuales
es súper bonita y también la trabajamos muchísimo en terapia con esto, ¿no? De, ok, tienes una parte de ti que es muy exigente, tienes una parte de ti que te dice lo que tienes que hacer para ser feliz o lo que se supone que te va a hacer sentir bien, pero ¿y tu parte humana? ¿Dónde está esa parte con la que conectas, con la que sientes? Y que, pues esto que decías, pues que a lo mejor le apetece hacer karate o probar un idioma, aunque sea, me da igual, malayo, ¿no? Y lo pruebo y me atrevo y conecto conmigo. Total. No, pero ves, es que no, hay que estudiar idiomas que nos ayuden a producir más. Claro, exacto. Malayo no, hay que hacer inglés, alemán, chino. Exacto. Por eso te digo que si me interesa ese, pues voy a por este. Y a lo mejor no será tan productivo, pero oye, lo bien que me voy a sentir yo. Oye, ¿y cómo se gestiona que cierres el año, ¿no? Ahora que hace poquito que hemos cerrado el 2025 y haciendo también este recap, ¿no? De mirar hacia atrás, darte cuenta de que has tenido un año de mierda. ¿Sabes? En plan, vale, fuck up, en plan, Total, pringada, ¿no? Total. Me Sí, conecta sí, como sí. en esta cosa de Sí, soy sí. una pringada. Ha sido un año horrible, sí. Buf, qué difícil, ¿no? O sea, si alguien está ahí o si alguna vez, creo que a todos nos ha podido pasar de mirar atrás y decir, buah, este año ha sido de querer borrarlo de mi vida, ¿no? Lo primero que creo que es más importante es el validarte y el pensar, ostras, en vez de decir, jo, no he conseguido esto, ¿no? Y entrar un poco en el automachaque, en el flagelarse a una misma, es decir, wow, he sobrevivido, he pasado un año durísimo, pero aquí estoy, ¿no? Sin necesidad tampoco, lo que te decía antes, de invisibilizarlo y ya miro hacia adelante y ya, pero de reconocer que no pasa nada por no tener un año en el que nos sentimos súper bien y súper cómodas con la vida y que también esa parte de ti es igual de válida que la parte que luego consigue sus metas y sus logros. Sí, de hecho, cuando has dicho lo de reconocer, pienso, pues habrá un año en el que sea el año de reconocer y otro año a lo mejor el año de integrar. Y igual esos son todos los propósitos que tienes que tener, ¿no? Sí. El permitirte integrar todas las cosas que te han pasado si has tenido un año malo. Y con eso ya es un montonazo. Y el año que viene ya será el de cómo me cuido con esto, ¿no? Exacto. Claudia, una de las cosas que decías es que ahí no se trata, ¿no? de estar en el negro o en el blanco, ¿no? Que lo bonito es encontrar el gris en cuanto a que no se trata de hacernos esas listas infinitas de propósitos inalcanzables y súper exigentes, pero tampoco decir me abandono, paso de todo y a lo que me dé la vida, ¿no? Y hablábamos de esos como objetivos que pueden ser incluso terapéuticos, ¿no? Para nosotras. ¿Cómo sé yo si son objetivos realistas, si son objetivos que me cuidan, si son objetivos que me ayudan o cuando me estoy exigiendo muchísimo? Para poder hacer un listado, ¿no? Después de escuchar este podcast, el decir, bueno, pues entonces voy a reformular mis propósitos y voy a hacer propósitos honestos. Totalmente. Qué buena pregunta y qué temón también, ¿no? Porque ojalá tener la fórmula para decirte, oye, pues si haces esto, esto y esto, te vas a cuidar, ¿no? Vas a cuidarte y no te vas a exigir. Pero la realidad es que es lo que tú dices y también en terapia hay muchísimas variables y muchísimas cositas que influyen y que es muy difícil el entender qué es exigirse y qué es cuidarse. Pero sí que creo que hay pequeñas cositas que podemos tener en cuenta a la hora de empezar el año y de hacernos estos propósitos. Lo primero que te diría es la importancia de la flexibilidad mental y también con una misma, ¿no? De decir, ok, quiero proponerme esto, pero ¿qué significa proponerme esto? Que tengo que ir, no sé, te pongo un ejemplo, ¿no? Pues quiero sociabilizar más con mi entorno, ¿no? Y ver más a menudo a mi gente. Vale, ¿qué significa esto? Que tengo que ir cada día y ver a una amiga y sentarme una hora a hablar con ella e interesarme por la otra y escribir, porque claro, si yo ya me estoy exigiendo todo esto, muy probablemente cuando quiera enfrentarme a ese objetivo, pues me entre toda la pereza y todo esto que hemos hablado hoy, ¿no? En cambio, si yo digo, vale, pues hoy me apetece quedar
con esta persona o me apetece preguntarle por esta otra cómo le va en tal tema, ¿no? Pero mañana quizá he tenido un día, ¿no? Al día siguiente tengo un día súper difícil, estoy cansada y no quiero ver a nadie. Pues el saber también escucharse y el poder tener esa flexibilidad con una misma y en nuestros objetivos, de decir, ok, voy a intentar estar más presente en mis círculos, pero también me tengo que tener en cuenta a mí y mis días grises y mis días en los que no puedo y no pasa nada. Entonces, eso es una parte muy importante. Y luego la otra es importancia también a darle en el tema de cuidado con los objetivos muy genéricos, ¿no? Cuidado con debería dormir más, ¿no? O debería hacer más deporte, lo que decíamos antes. ¿Qué significa esto? Claro, porque tan abstracto también a nuestro cerebro no le gusta. Necesitamos algo un poco más también concreto para saber por dónde empezar, qué significa dormir más. ¿Dormir 8 horas? ¿Dormir 10? 4, no lo sé, lo que sea importante para ti. Pero claro, cuanto más específico, y lo que yo trabajo también un poco con mis pacientes es cuanto más concreta puedo ser yo con lo que quiero conseguir, más tranquilidad le doy a mi ansiedad y más espacio me doy a mí para ir escuchándome entre esos pasitos y priorizando un poco también ese descanso y esa escucha. De hecho, antes te compartía que no hace mucho, hablando con una persona de mi círculo, veía todo lo que quería hacer el año que viene, o sea, ya este año, y yo me quedé como, guay, supongo, bien, pero ¿cómo vas? O sea, si el problema que te estás encontrando ahora es no tengo tiempo, por tu contexto, ¿no? En plan, pues te decía antes, ¿no? Pues esta persona pues tiene 3 hijos, el trabajo, la casa, su pareja, bla, 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 vale. Y el año que viene, con esta misma realidad, el año que viene quiero estudiar, aprender un nuevo idioma, aprender a ser DJ, bla, bla, bla. Quiero decir, ¿cómo lo va? O sea, Claro. ¿qué vas a hacer? En plan, ¿que vas a no tener hijos el año que viene? Claro. ¿Vas a trabajar menos? Cuando hablabas de algo un poco más específico, a mí también me conecta quizá con hacer vale, no, es que voy a salir una hora antes del trabajo porque me voy a organizar de esta manera para que en esa hora pueda aprender un idioma. O cuando voy a llevar a mis hijos a esta actividad, pues en lugar de tomarme un café, voy a estar en el coche y voy a hacer inglés online. Sí. Pero ¿cuál es el...? O sea... Los días que puedo sí, los días que no puedo pues tampoco pasa nada, ¿no? Pero el meterlo un poco y el ser realistas, es que a mí también me venía esto, la importancia de ser realista con uno mismo desde un punto de cariño, de para qué me voy a poner yo objetivos que ya veo o que alguien que me quiere y que a quien se lo estoy contando ya ve que eso me va a llevar mucho estrés, ¿no? Yo tenía una amiga que me decía esto, pues sí, pues porque yo soy una persona muy ambiciosa y quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero empezar a emprender, y tú le dices como, vale, pero ¿y tú? ¿No? Y cómo vamos, como también encontrar ese balance de lo que llamamos a terapia el yo ideal versus el yo real, ¿no? Ese yo ideal que es esa parte perfecta, muy entre comillas, de nosotras mismas, que cumple, que hace las cosas bien, siguiendo su ética y su moral, y que pues es súper chula. Y luego la parte del yo real, que es la que me contabas tú ahora de esta persona, pues que tiene 3 hijos o que, ostras, pues suele tener mucho estrés en el trabajo, tiene poco tiempo libre, está pasando por tal proceso. Al final el yo real es el que está aquí, el que siente, el que padece, la parte más humana también de nosotros mismos. Y entonces en esa dualidad es donde nos encontramos y donde suele entrar ese conflicto también interno. Por eso te digo que es que no hay una fórmula, ¿no? Y que la parte también importante es el no ignorar dónde estoy, no ignorar ese yo real, ese quién soy, para conseguir un yo ideal que al final no acompaña, solamente persigue. De hecho, pienso a ver si el objetivo va a ser ponerse objetivos y que acabe el año, a ver cómo me siento si no los he cumplido, ¿sabes? Claro. Si ha llegado el año y no he conseguido la mitad de esto, si me siento bien, oye. Todo esto que he trabajado en mí, ¿no? Significa sí. que me está funcionando, ¿no? Oye, Claudia, ¿y qué podemos hacer cuando nos pillamos en
exigiéndonos de más a nosotras mismas? Ahí esa pregunta me gusta mucho, porque al final creo que también da paso como a ese juego, ¿no? Que a veces en terapia es como todo, no, tengo que hacer esto, no. Pues oye, también está muy bien tomárselo desde un punto de juego, de curiosear con una misma, ¿no? Si yo me pillo a mí misma siendo exigente, pues es decir, estoy viendo que hay una parte de mí ansiosa, hay una parte de mí perfeccionista, sea cual sea esa parte que se activa en ti, que está ahí. Entonces, desde un poco la curiosidad, oye, ¿qué quieres, no? ¿Por qué estás saliendo? ¿Por qué estás otra vez con ese discurso que ya sabemos que nos lleva a, ¿no? Lo que hablábamos hoy de las frustraciones y el abandono? ¿Qué mensaje me trae esa voz? Y cuando yo hago esto, ya me valido un montón, porque ya me reconozco en mis ansiedades, en mi malestar, pues yo, por ejemplo, también conecto con mi yo de la adolescencia, o yo que sé, o cada uno le vendrá con su historia de vida, ¿no? Vale, ¿y qué necesitas aparte de mí hoy para ser calmada y para sentirme un poco más tranquila con esto? Pues a veces simplemente es el validarme, reconocer y decir, vale, te entiendo, pero hoy quizá quiero cuidarme de otra manera. Hoy quizá necesito un poco también de espacio para mí y ya mañana reviso esto que para ti es tan importante. ¿Tiene sentido? Muchísimo, y de hecho, ya para cerrar, gracias por mencionarlo, porque además me ha generado mucha nostalgia, porque me he acordado de mi proceso terapéutico. Muy al inicio, cuando aprendí a hablar con mis partes y cuando aprendí a hablar con mi ansiedad, con mi exigencia. Y hay un trabajo muy potente en hacer como esta diferenciación, como si fuera una necesidad que aparece por alguna razón, evidentemente, pero como en esa conversación puedes entender mucho más aquello que te está pasando o para qué te está pasando. Y ahí, aunque pueda parecer poco, siento que es donde se cultiva la compasión, porque empieza la escucha, deja de haber juicio y hay como que se desarrolla algo mucho más honesto en ti. Aparece esa parte que a priori es una mierda, porque es una mierda, pero me permito, ¿no? Sentarme con ella al lado, con esa parte exigente y decir, a ver, ¿no? Justo como decías, y yo lo vivía así en plan, vale, ¿qué necesitas? A mí me pasaba mucho con el miedo, hablaba mucho con el miedo. Y me acuerdo que a raíz de estas conversaciones con el miedo, pues aprendí a cuidarme, hablando de la exigencia, ¿no? Desde un lugar más compasivo. A mí, por ejemplo, pues siempre he tenido mucho miedo a enfermar, y aprendí pues a cuidarme pues haciéndome una analítica, haciéndome revisiones, cosas que evitaba por mucho miedo a la enfermedad, ¿no? Claro. Y gracias a hablar con ese miedo y a esa exigencia que se me mezclaba, era como un... Hablaba con ellas y era como, bueno, ¿qué necesitamos, no? Vale, pues venga, vamos a darnos esto, pero al mismo tiempo, con el tiempo, aprendí a no entrar en la neurosis de eso, ¿no? A decir, vale, aquí reconozco mi parte neurótica y sé que tu necesidad ahora mismo es que me vaya de urgencias y vaya no sé, ¿no? Pero no, hoy vamos a hacer algo diferente. Hoy nos vamos a quedar aquí sosteniendo esto, Claro. ¿no? Y ahí aparecen, contado así, parecen como 5 minutos. Es un proceso complejo y largo, pero muy, muy, muy interesante. Qué chulo, sí. Esa parte también del aprender a soltar, ¿no? Que muchas exigencias nos vienen de nuestros miedos y nuestras inseguridades. Y cuando lo reconocemos, nos damos un espacio, validamos, entendemos, ¿no? Y nos hacemos estas preguntas, al final nos damos cuenta de que, cuando suelto esto, pues me siento más, a veces, no siempre, pero puedo sentirme más aliviada, incluso conectada conmigo misma. Voy a hacerte una última pregunta para terminar, que me ha nacido porque lo iba a decir, pero digo, venga, lo reformulo en forma de pregunta. ¿Qué le decimos a todas las personas que nos están escuchando y tienen en su lista de propósitos y objetivos empezar terapia este año? Oye, pues lo primero que me ha venido es qué valiente, que creo que también es muy importante recordarlo, porque ir a terapia está últimamente también muy de moda, todos sabemos la importancia que tiene la salud mental en nuestra sociedad,
Pero si ya tú estás decidiendo que quieres empezar una terapia porque algo ha conectado contigo o algo te ha resonado, pues ya es un gran paso. Y también creo que es de reconocer. Entonces, lo primero, que qué valiente. Y luego, pues quizá trátate también con compasión, porque no es un proceso fácil. Espero que también te puedas encontrar o puedas encontrar estas respuestas, ¿no? que necesitas, o esas inquietudes que quizá te llevan a terapia. Pero un poco eso, es decir, poco a poco y qué guay que puedas contar con esto. Sí, de hecho te lo preguntaba porque son muchas las personas que estos días me escribían, ay, tengo como propósito empezar terapia, ¿no? Y nos decían, quiero empezar con vosotras, bla, bla. Y a mí lo que me nace también como paciente que he sido y seré, pues que bien, me nace un poco lo mismo, es que creo que hay mucha valentía en el acto de reconocerse en necesitar ayuda. Me parece algo icónico que hay que honrar por encima de todo, porque es muy difícil llegar a ese punto y que hay cierto movimiento ya cuando una lo piensa. Ahí ya, para mí ya empieza ahí el proceso de terapia, ¿no? Y también que en ese proceso, desde que lo piensas o lo tienes apuntado en una libreta como objetivo hasta que entras y reservas la primera sesión, pueden pasar muchas cosas y pueden pasar muchos meses y puede pasar también que acabe el 2026 y digas, no empiezo terapia, ¿no? Y que yo también lo que diría es, y está bien, igual que lo hemos puesto como ejemplo lo del gym, lo otro, también está bien que tengas como objetivo empezar terapia, al final no la empieces, porque en el acto de ponértelo ya hay mucha transformación y que creo que la terapia no es para todos los momentos de la vida, ¿no? Y que desde ese... sabemos que la terapia es algo súper potente, es un viaje en muchos casos absolutamente necesario, pero también sé, porque lo he vivido, que la terapia mueve muchas cosas y que tenemos que estar preparadas para poderlas sostener. Y hay momentos que no es el momento. Y para mí reconocerse también ahí en el lo voy a hacer, pero ahora no puedo, quiero decir, Brutal. te aplaudo, te abrazo y no tienes que forzarte a hacerlo si no es lo que en este momento puedes sostener, ¿no? Es justo lo que decías de la autocompasión. Eso ya de por sí es estar escuchándote activamente. Sí. Y ya es súper bonito. Jo, Claudia, muchas gracias por este primer episodio del año. Gracias, sí. Espero que te hayas sentido a gustísimo. Súper, muy contenta de haber podido formar parte. Y a vosotras quiero daros las gracias una semana más por estar aquí. Gracias por acompañarnos en este nuevo año que están por venir temas súper interesantes. Espero de corazón que este podcast te haya podido acompañar de la manera que sea o te haya ayudado a validar partes de ti que estaban un poco atormentadas de culpa. Y para todas aquellas que justamente os habéis puesto eso como propósito, de verdad quedaros con esto último que hemos dicho, pero si alguna de vosotras en algún momento hace el se acabó, este de verdad es el año, quiero hacerlo, pues ya de entrada, gracias por elegirnos a las que vayáis a elegirnos. Ya sabéis que estamos aquí siempre que lo necesitéis, acompañándoos ahí con todo el amor que nos nace hacer. Y nada más, que os mando un abrazo muy fuerte. Y qué bien suena eso después de unas semanas de nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!